Ahí, Vamos, ahí está, muy perfecto. bien, Buen día, muy bien. Angélica. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Un gusto enorme participar de esta apertura, de este acto tan importante. Quería saludar a las compañeras y compañeros del sindicato de base de CETERA, de UDAP, y mandarle un abrazo fraternal y solidario a la secretaria general del sindicato, que está pasando por un momento personal muy, muy difícil. Y en nombre de Sonia Leso y Roberto Baradel, que hoy no han podido estar aquí, pero que también saludan este seminario y desean un gran debate. Es muy importante este seminario en las tierras de Domingo Faustino Sarmiento, o sea, que la iniciativa salga de una provincia que le ha dado tanto a la educación pública y que en este momento está siendo cuestionada justamente muchas de las bases de la educación pública en Argentina, sobre todo la gratuidad, sobre todo la responsabilidad indelegable del Estado y la capacidad enorme que tiene la escuela de incorporar a la población al mundo letrado y de democratizar el conocimiento. Así que un abrazo enorme a los compañeros de San Juan y un agradecimiento muy grande a los participantes internacionales. Nuestra confederación participa de la Internacional de la Educación para América Latina y también de la Internacional de la Educación Mundial, que nuclea los docentes o trabajadores de la educación del mundo. Y uno de los desafíos más importantes es poder incorporar los debates éticos de la cuarta revolución tecnológica, como muy bien han planteado aquí en este panel, porque nosotros tenemos que preservar el vínculo educativo tal como lo hemos propuesto en Chile, que se declare patrimonio de la humanidad, el vínculo educativo, porque aquello que se produce en la escuela, el encuentro, la solidaridad y la construcción colectiva del conocimiento es algo que está en riesgo hoy. Por supuesto que no nos declaramos anti-tecnología, todo lo contrario, pero creemos que también tenemos que debatir los procesos de emancipación y tenemos que debatir quiénes son, cuáles son los intereses que en muchos casos se juegan en los procesos tecnológicos. Tenemos desafíos históricos, estamos pasando en el país por un momento muy crítico y creemos que una Silencio, de chicos. las cuestiones fundamentales es que no hemos sabido en su momento entender cómo se producía desde las grandes plataformas, cómo se producían relaciones políticas y sociales. Y creo que el gran desafío de la escuela hoy, de la educación, es incorporar las tecnologías de forma activa, pero también crítica. Poder discernir sobre los procesos de dominación y poder construir procesos de emancipación colectiva en nuestras aulas. Salir de los aislamientos que nos proponen muchas de los procesos tecnológicos, porque lo que está en juego es la producción de humanidad. Lo hemos dicho en muchos foros, estamos trabajando activamente en un debate sobre la aparición de la inteligencia artificial y creemos que reafirmar nuestra voluntad inquebrantable de defensa de la educación pública, de defensa del vínculo humano y de la construcción de una ética para estar juntos en la escuela, más allá de toda tecnología, es fundamental. Por eso, desde la CETERA, celebramos este encuentro, felicitamos a las compañeras y compañeros organizadores y les agradecemos muchísimo a los conferencistas. Ya
estaremos pendientes de las conclusiones del día sábado, así que les mandamos un abrazo enorme, enorme a todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras de Angélica Graciano, que es secretaria general adjunta de UTE CETERA y secretaria gremial de CETERA. Así que formalmente estamos ya en condiciones de agradecer a todos primero por sus palabras, por estas cálidas palabras de bienvenida y agradecerles a todos y a todas que están conectados desde diferentes lugares del mundo, podemos decir. Vamos a continuar entonces con el seminario virtual internacional Más allá de la tecnología, educación y desarrollo humano en la era de la inteligencia artificial. Estamos ya en condiciones de empezar a introducirnos de a poco en un espacio que pretende ser un espacio de reflexión sobre cómo las herramientas de vanguardia, esta cuarta revolución, deben coexistir y potenciar la esencia de nuestra humanidad. Para explorar este cruce fundamental entre algoritmos y valores, entre automatización y aprendizaje formativo, tenemos el gran honor de recibir a dos expositores que van a estar hablando de ello en el primer panel, el primer eje que vamos a estar abordando en este seminario internacional, que es el eje temático de desarrollo humano y educación permanente, formación continua, nuevas habilidades laborales y bienestar integral. Para eso vamos a estar convocando a dos especialistas en la materia. En primer lugar, vamos a estar invitando a Fernando Manuel Rodas, quien va a estar haciendo la primera presentación, la primera ponencia de este seminario internacional. Voy a hacer una breve descripción de lo que es la trayectoria de Fernando. Él es tecnopedagogo, docente mentor, profesional de Microsoft certificado en educación y sistemas. Es CEO en Tecnopedagogía del siglo XXI. Muy buen día, Fernando. A ver si lo tenemos a Fernando. Muy buenos días a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien. Manuel. Fernando, Manuel, ¿qué nombre usás? Manuel Rodas. Manuel, bueno. Muy buen día, Manuel. Muchas gracias. Te vamos a dejar el espacio de presentación y de ponencia que tiene como título La economía del conocimiento en el siglo XXI. Así que muchas gracias y escuchamos tus palabras. Ok, gracias. Bueno, buenos días a todos. Y gracias por el espacio y gracias por este momento para poder compartir con ustedes. Voy a iniciar la presentación. Solo voy a compartir mi pantalla. Vamos a activar el sonido. Creo que ya la ven. Ok, buenos días desde Guatemala, desde Ciudad Capital de Guatemala. Pues les saluda maestro Manuel Rodas. Por acá pues utilizo mi celular para ir viendo cómo va el avance de la presentación. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes desde los organizadores de este evento, ¿verdad? De este seminario virtual internacional, más allá de la tecnología. Y propiamente en este primer momento en el cual pues, vamos a tocar pues, temas relacionados con esa educación y desarrollo humano en la era de la inteligencia artificial. Para que conozcan un poquito más sobre mí, soy, pues ya lo comentó nuestra moderadora. Soy CEO de Tecnopedagogía del siglo XXI, maestro de educación primaria urbana, profesor de enseñanza media en química y biología, educador Microsoft certificado EduInfluencer e importante acá, porque nos tenemos que convertir como docentes en influencer.
y eso lo vamos a ver más adelante. Mentor honorífico de la Red Global de Mentores, embajador de la Organización Internacional MED2G2, consultor de tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para empresas de educación, líder del grupo de trabajo de e-educación de la Sociedad de la Internet Capítulo Guatemala, miembro de la Comisión Intersectorial de Educación de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología de Guatemala y líder de la comunidad tecnopedagógica global. Soy Manuel Rodas, tecnopedagogo, programador, profesor y embajador de Educación con Tecnología e Inteligencia Artificial. Muy bien, y el tema que me da gusto poder compartir con ustedes es la economía del conocimiento en el siglo XXI. Y vamos a iniciar desde, pues, comprender un poco esto que está sucediendo en la actualidad. Hoy por hoy conviven con nosotros 5 generaciones, pero principalmente está la generación de los nativos digitales, que comprenden esa generación Z y esa generación alfa. La generación Z actualmente está, en este caso, en los niveles de ciclo básico, diversificado y los primeros años de la universidad. Y los huérfanos digitales, porque también forman parte de, sería esa generación alfa, junto con la generación Z, son los que actualmente están apenas incursionando en el nivel primario. Estos nativos digitales, lo menciona por ahí Mark Prensky, son aquellos que han nacido y han sido criados en la era digital. Son muy hábiles para el uso de todo tipo de hardware. Sin embargo, hoy por hoy no son capaces de producir nueva tecnología y menos nuevo conocimiento. Por lo tanto, pues se convierten automáticamente en esos huérfanos digitales. ¿Y por qué sucedió eso? Porque muchos sistemas educativos de Hispanoamérica y en general del mundo, no hubo una preparación, por decirlo así, que permitiera que en este caso fueran preparados adecuadamente los docentes, sin importar en la rama de especialización, por decirlo así, a la cual pertenecen, formados en temas de tecnología. La generación X y la generación millennial, que son los actualmente docentes activos, pues no han tenido esta preparación y de alguna manera tampoco fueron evolucionando tal y cual ha sucedido con la tecnología. Entonces, sin mentores que de alguna manera brindaran esas herramientas a los estudiantes, hoy por hoy abundan estos huérfanos digitales. Evolución educativa, del modelo tradicional a la era de la IA. Hay un grupo de competencias básicas del docente del siglo XXI. La primera es esa competencia pedagógica, en la cual hoy por hoy él debe de convertirse en un arquitecto que diseñe experiencias de aprendizaje activo y significativo y que aplique evaluación formativa basada en evidencias. Desarrollo de una competencia disciplinar donde pues predomine el dominio sólido y actualizado de su área de conocimiento, capacidad de transferencia del saber a contextos reales. 3, una competencia digital, un uso crítico de las TIC, de esas tecnologías de la información y de la comunicación, y de las TAC, esas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento, hoy por hoy empoderadas o potenciadas por herramientas de inteligencia artificial educativa, con la capacidad de curaduría, creación y análisis de recursos digitales. Competencia didáctica, selección de metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en investigación,
el aula invertida, ese aprendizaje invertido, el aprendizaje colaborativo y en general, pues una serie de metodologías activas. La adaptación didáctica a la diversidad del aula. Competencia comunicativa, comunicación clara, empática y multimodal, retroalimentación efectiva y oportuna. Con la ayuda de la fuerza lograremos la transformación del modelo tradicional a la era de la inteligencia artificial. Una competencia ética y profesional donde se haga uso responsable de la tecnología y de la inteligencia artificial y un compromiso con la equidad, inclusión y bienestar del estudiante. Competencia investigativa, análisis de la práctica docente con datos y una mejora continua basada en la evidencia. Una competencia socioemocional donde se haga una gestión adecuada, no solamente del docente como tal, sino del aula, una promoción del clima escolar positivo. Competencia de aprendizaje permanente, actualización continua y autorregulación profesional, apertura al cambio y a la innovación educativa. Y aquí hay algo importante que vamos a tocar también acá, eso que dijo Alvin Toffler. Los analfabetas del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer y escribir, sino van a ser todos aquellos que no sean capaces de desaprender y aprender y en una mecánica constante. Y 10, desarrollo de esa inteligencia digital, que va a abarcar todo lo relacionado al buen uso de las TIC, al aprovechamiento y creación de esas tecnologías del aprendizaje y el conocimiento para desarrollar las TEP, esas tecnologías del empoderamiento y la participación. Todo esto, pues, es el marco coherente con enfoques de UNESCO, Digicom 3.0, OCDE e ISTE, sin ser, pues, muy exhaustivo ni cerrado, porque esto aún se encuentra en función de cambio. Evolución de la educación, del modelo tradicional a la era de la inteligencia artificial. La IA está transformando el aprendizaje. Cuando hablamos de TIC, TAC y TEP, pues también tenemos que hablar de esa transformación que se debe de ir dando en el estudiante. A nivel de la primaria alta, pues él tiene que empezar en esos procesos de interacción más profunda de las tecnologías de la información y de la comunicación. En ese momento él es un receptor de la información. Pero a nivel de ciclo básico, él debe de empezar a aprovechar todos esos recursos que proveen las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y empezar a convertirse en ese aprendiz activo del conocimiento. Para cuando llegue a el nivel diversificado, a nivel de los bachilleratos, empezar a vivir esas tecnologías del empoderamiento y la participación, donde él ya se convierte en ese ciudadano digital que comparte conocimiento en la sociedad del conocimiento. Para que se cumpla esto de la eutagogía, él sea capaz de ser y salir egresado de nivel medio como un aprendiz soberano y un diseñador de su propio aprendizaje. El modelo de las universidades debe de cambiar en función de esto, porque hoy por hoy hay muchos estudiantes que de alguna manera vienen y que se han mantenido en la dinámica de ser nativos digitales y ya no se creen mucho el tema de la universidad, porque también la empresa, la industria, que sí se ve más fuertemente afectada por el tema de la inteligencia artificial y por la rapidez de conseguir capital humano que esté actualizado y sobre todo respondiendo a esa ventana de 1000 días que establece el Foro Económico Mundial y los gigantes tecnológicos de 1000 días, que más o menos son 3 años. Entonces, ese debería ser el periodo de tiempo de formación de los estudiantes para que salgan a un mundo que realmente esté, en este caso, esa preparación acorde a lo que requiere la industria 4.0. En ese modelo
entonces el docente debe de pasar de ser un simple transmisor a un facilitador, a un mediador, a un docente mentor y un arquitecto del aprendizaje con innovadoras estrategias y, sobre todo, metodologías activas de aprendizaje en función de una formación basada en evidencias, donde los chicos rápidamente conecten el conocimiento adquirido con el contexto más próximo. Estamos viviendo la era del conectivismo, ¿sí? De George Siemens. Estamos viviendo esa sociedad del conocimiento que, pues, de alguna manera él nos presentó allá por el año 2005, ¿verdad? Donde, primero que nada, la información está al alcance de un clic, pero eso requiere también que sepamos hacer con esa información e innovemos y transformemos nuestra realidad. Actualmente ya no son 4 pilares los de la educación del siglo XXI, son 5. Y en el pilar 1, el aprender a conocer, hay una pregunta clave. ¿Cómo puedo comprender y seguir aprendiendo? En el pilar 2, aprender a hacer, también hay una pregunta clave. ¿Qué puedo hacer con lo que sé? En el pilar 3, aprender a vivir juntos, pues ahora viene la pregunta. ¿Cómo construimos juntos una sociedad mejor? En el pilar 4, aprender a ser, la pregunta sería, ¿quién soy y quién quiero llegar a ser? Y en el quinto pilar, que se ha adicionado, no, UNESCO oficialmente no se ha pronunciado, ya dentro de poco se adicionará, que es el aprender a transformarse y transformar la sociedad. Ese actuar para transformar la realidad y construir un futuro sostenible y que de alguna manera encaja con objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí la pregunta clave es, ¿cómo utilizo lo aprendido para transformarme y transformar mi entorno? Todo lo que les he compartido, pues, por decirlo así, es ese desarrollo histórico que nos trae a lo que Mark Schwab, que es el que empieza a hablar de todo esto, de esa economía del conocimiento en el Foro Económico Mundial, establece que la economía del conocimiento es el modelo que potencia a las personas para crear, compartir y transformar conocimiento en valor para todos. ¿Qué es? Justamente es ese modelo económico y social, donde no solamente yo voy a utilizar la información que sé, sino voy a aprovechar los recursos de la tecnología y voy a empezar a innovar de manera productiva para transformar todo mi contexto en función del bienestar y mejora de la calidad de vida. ¿Por qué es clave hoy? Porque la digitalización y la IA lo han acelerado. El conocimiento se multiplica. Quien aprende, innova y se adapta, crea nuevas oportunidades, impulsa el desarrollo sostenible, reduce brechas y desigualdades, pero sobre todo genera empleos de alta cualificación. Pero estos empleos también cambian el modelo. Hoy ya no se está pensando tanto en ese hecho de ir físicamente a los lugares, sino incluso en ese trabajo, en ese teletrabajo, ¿verdad? Esa formación incluso a distancia. Y que también va a venir a un modelo donde en periodos cortos de tiempo las personas se van a ser seleccionadas para producir, innovar o generar algo nuevo. ¿Cómo se genera ese valor? Pues con conocimiento, innovación, tecnología, talento humano, creatividad, emprendimiento y valor económico, social y ambiental. En la economía del siglo XXI, esa economía del conocimiento que se está sucediendo en plena cuarta revolución industrial, ya vimos esa evolución de las TIC a las TAC y a las TEP. Pasar de infraestructura a transformación de información en conocimiento.
y convertir ese conocimiento para la acción y el cambio. Se va a requerir que esa creación de valor sobre los ejes principales y centrados sobre todo en el capital humano va a obedecer a lo que ya va a empezar a suceder. Estamos en los albores de la quinta revolución industrial, de esa industria 5.0, pero que no va de máquinas, no va de tecnología, va de esa era de la humanidad potenciada por tecnología e inteligencia artificial. Entonces, esa economía del conocimiento va a estar sobre ese capital humano y girando, formando esa creación de valor, el capital digital, el capital social y el capital intelectual. Hay 5 pilares de la educación que ya les mencioné. El aprender a conocer, que va a ser generar ese pensamiento crítico, curiosidad y conocimiento. El aprender a hacer para, pues, formar todas esas competencias que hoy por hoy también se van a requerir en ese aprendiz soberano. El aprender a vivir juntos, donde la colaboración, la empatía y sobre todo la comprensión de la ciudadanía digital nos permita realmente aprender a ser con autonomía, ética e identidad humana, para aprender a transformarnos en una acción responsable por una sociedad justa y sostenible. Y ahora, ¿por qué es necesario ese aprendiz soberano? Porque él debe mantenerse en esa función del aprender a aprender y aprender a lo largo de toda la vida. ¿Cuáles son las implicaciones para la educación? Y aquí viene esa transformación tecnopedagógica. Primero, el acceso a la información, la comprensión de uso de esa información para generar conocimiento. ¿Cómo ese conocimiento yo lo aplico a situaciones, a retos, a cosas nuevas? Y en donde posiblemente me va a tocar innovar para transformar mi realidad y crear valor. ¿Cómo va a cambiar el rol? El rol del docente debe de pasar de ser un simple transmisor o retransmisor de información, porque la información está al alcance de un clic en esta economía del conocimiento, a ser ese docente mentor, mediador, diseñador de innovadoras experiencias de aprendizaje, curador del conocimiento, mentor y facilitador de innovación. ¿Qué va a pasar con el estudiante? Ese rol de estudiante también debe de cambiar y va a pasar de ser un simple receptor a un participante activo, a un investigador, a un creador, a un colaborador y productor del conocimiento para transformar su realidad en una economía sostenible. ¿Qué más debemos de comprender? En todo el proceso se debe de mantener presente ese desarrollo del pensamiento crítico, de la creatividad y la innovación, de la alfabetización digital e inteligencia artificial permanente y sobre todo en ese constante desaprender y aprender por parte del docente. Un aprendizaje permanente que le permita, en este caso, la resolución de problemas reales. Estamos viviendo en unos entornos VICA y por ahí alguien preguntará, ¿y qué es VICA? Pues son volátiles, generan gran incertidumbre, son complejos de comprender y sobre todo muchas veces ambiguos. Y van a requerir de esa colaboración y comunicación entre los participantes para crear ese valor adicional en esta economía del conocimiento. Una ciudadanía digital donde debemos de comprender que dejamos una huella digital permanente que es indeleble y que también va a marcar, en este caso, cómo de alguna manera los sistemas que hoy por hoy ya funcionan en tecnocracias como China se van a empezar a ejecutar en Occidente y que nos van a dar ese crédito digital, esa credibilidad, tal cual la desarrollamos en el mundo real, pues también en ese mundo digital.
¿Para qué? Para actuar con ética y responsabilidad. Según el Foro Económico Mundial y el Futuro del Trabajo, 170 millones van a ser los nuevos empleos hacia el 2030. El 85% de empleadores priorizarán el perfeccionamiento de competencias en lapsos muy cortos, ¿sí? Respondiendo a esa ventana de 1000 días. 92 millones de empleos en transformación y desplazamiento, porque así como se van a generar nuevos trabajos, nuevas formas de trabajo y de empleabilidad, pues también quienes no se suban a la ola de esta era de la humanidad potenciada por tecnología e inteligencia artificial, simplemente ya están colocándose esa etiqueta de obsolescencia programada. Por eso es importante que no todos los docentes, sin importar su especialidad, inicien estos procesos de actualización y profesionalización. El conocimiento y las competencias serán el principal motor de empleo del futuro. Hoy, en esta economía del conocimiento, en plena cuarta revolución industrial y pronta a iniciar esa quinta revolución industrial, el conocimiento se transforma y va a ser el capital más valioso. La humanidad aumentada para un futuro más innovador, inclusivo y sostenible. En el siglo XXI, el verdadero poder no está en tener información, sino en convertirla en conocimiento, aplicarlo con sabiduría y compartirlo para transformar el mundo. Y en todo el proceso debemos de ir como docentes y sin importar el nivel educativo, pero principalmente en ciclo básico, en diversificado y en la universidad, aplicar esas metodologías activas de aprendizaje. Claro, es un reto muy grande y un reto que está peleando constantemente con la resistencia al cambio. Primero tenemos que botar esa barrera de nuestra mente, ¿verdad? Y empezar nuevamente en ese aprender a aprender y aprender a lo largo de toda la vida. La evolución de la educación del modelo tradicional a la era de la inteligencia artificial es un aprendizaje basado en retos que lograremos superar. La era de la inteligencia artificial en educación requiere también de una transformación personal del docente. Como el príncipe Quiché, no nos rendiremos hasta lograr la evolución de la educación en Guatemala. Por acá les quiero compartir un QR hacia una iniciativa desde Guatemala en la cual todos los docentes que quieran iniciar ese proceso de aprender a aprender, de actualizarse en función de las tecnologías, de la tecnopedagogía y sobre todo esa inteligencia artificial, pues pueden acceder sin ningún costo, ¿sí? Acá hay colegas de Guatemala, pero también se están sumando colegas de otros países. ¿Por qué? Porque nos interesa esa transformación a nivel de toda Hispanoamérica y en general de todo hispanohablante docente, sin importar su ubicación en la tierra. Así que pues, los invito a participar y pues agradecer este espacio que me han concedido, este maravilloso evento, ¿verdad? De este segundo seminario virtual internacional de Marina Vilte. Y pues por acá les dejo mi QR para que puedan seguirme en las diferentes redes sociales. De la generación X a la generación Alfa, la era de la humanidad ha iniciado. Muchas gracias. Está en silencio tu micrófono, Marian. Hola, hola, ahí me escuchan. Gracias, Manuel, por Ahora sí. avisarme. Esto es algo de lo que decías vos, ¿no? Aprender a transformarnos todo el tiempo. Creo que la tecnología nos ubica en un lugar de apertura también, ¿no? Al poder, de alguna manera,
algo que esa palabra que se usa mucho, la versatilidad, ¿no? Que la tecnología nos demanda hoy en día. Muchas gracias, Manuel Rodas. Para los que recién se suman, es tecnopedagogo, docente, mentor desde Guatemala. Te agradecemos mucho, Manuel. Muy interesante tu ponencia, tu presentación y muy divertido y simpáticos los videos que agregaste. Muchas gracias. Ahora sí, saludamos a Alejandra.